Julio, nos avisas para el momento en que se inicia con la transmisión. Bien. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos hacia el tercer día de la semana de neumología. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de asma y me complace en presentar a nuestro ponente, Aaron Tarco Romero. Él es estudiante de sexto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. También es ayudante en la Cátedra de Fisiología Humana en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y lo podemos encontrar como creador de contenido médico en Doctor Miocito. Entonces, adelante, Aaron. Perfecto, muchas gracias. Estaba con el micro apagado. Ahora sí, empezamos a hablar este día. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el asma. ¿Está bien, chicos? Y va a contrastar muy bien con la patología que van a estudiar hoy día en la noche, que va a ser EPOC al parecer. Así que al momento de estudiar, por favor, comparen estas ambas definiciones al momento de estudiarlas y de esta manera hacer estudiar de una manera mejor, más inteligente. Ahora, partamos entonces con lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a tratar 6 puntos o vamos a englobar nuestra exposición en 6 puntos. Vamos a empezar primero con nuestra definición. Vamos a hablar sobre lo que está involucrado en la patogenia y la fisiopatología acerca del asma, los factores de riesgo que están involucrados, tanto externos, tanto internos, tanto del huésped, etcétera, la clínica característica del asma, cómo diagnosticar y cómo clasificar además al asma y finalmente el tratamiento tanto de los cuadros agudos como el tratamiento de forma crónica. Entonces, partamos con la definición. Según Gina, según Gemma, la definición de asma es bien clara y esto nos ayuda también a entender toda la enfermedad solo con el concepto. Entonces, ¿qué nos dice Gina? Es una enfermedad heterogénea y también está caracterizada por una enfermedad inflamatoria y a la vez crónica. Recuerden, es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad crónica de las vías aéreas. Además, va a cursar con una hiperrespuesta o una hiperreactividad bronquial. Esto también se le suma una obstrucción variable del flujo aéreo y lo que distingue al asma del EPOC es que va a ser total o parcialmente reversible, ya sea por vía medicamentosa o por vía espontánea. Y es así que lo vamos a diagnosticar. Así que recuerden esta parte, ¿no? El asma es reversible. Bien. Además, va a cursar con una historia de síntomas respiratorios clásicos, como lo vamos a describir más adelante. Bien, entonces, un poco sobre la patogenia. Los mecanismos que explican la asociación no está completamente aclarado en su totalidad, pero el proceso inflamatorio es bastante consistente entre todos los fenotipos de asma. Así que esta inflamación lo vamos a agrupar en 3 factores y los vamos a clasificar en las células inflamatorias que están relacionadas a los elementos estructurales de la vía aérea que vienen a estar afectadas en el asma y además a las moléculas involucradas también en el asma. Partamos entonces con las células inflamatorias. Vamos a describir cada apartado y luego vamos a englobarlos y vamos a ver cómo es que todas estas células inflamatorias, cómo es que las moléculas relacionadas y cómo afectan a los elementos estructurales de la vía aérea van a actuar de manera conjunta y poder entenderlo de una mejor manera. Entonces, las células inflamatorias que están involucradas principalmente es el linfocito T. Estas van a estar aumentadas en la vía aérea y va a haber un desequilibrio de relación TH1-TH2 favorable al TH2. Esto hace que se liberen citocinas específicas, llámese interleucinas 3, 4, 5 y 9.
También va a orquestar una inflamación eosinofílica y va a producir la inmunoglobulina E a partir de los linfocitos B. Eso es importante. También están involucrados los mastocitos. Estos van a estar aumentados tanto en la vía aérea como en el músculo liso bronquial. Y lo que se relaciona, esto se va a relacionar con una hiperreactividad bronquial, como ya dijimos también en la definición. Su activación va a dar lugar a la liberación de mediadores tanto broncoconstrictores y proinflamatorios, llámese histaminas o leucotrienos, también es importante recordar eso. Los eosinófilos, estos van a estar elevados en la vía aérea en la mayoría de los individuos asmáticos y su número se va a relacionar con la gravedad del asma. Además, vamos a ver que van a ser responsables del daño epitelial y además van a ser mediadores que van a amplificar la respuesta inflamatoria en el asma. Los neutrófilos están elevados en algunos pacientes con asma grave, en algunos pacientes asmáticos fumadores y también están elevados en exacerbaciones. Las células dendríticas que actúan como células presentadoras del antígeno, también muy importantes al inicio, al momento de explicar la fisiopatología. Estos se dirigen hacia los ganglios linfáticos y van a estimular el desarrollo de linfocitos Th2. Y por último, los macrófagos. Estos van a tener receptores, aunque de baja afinidad para la inmunoglobulina E, y cuando estos sean estimulados por alérgenos, van a liberar mediadores que van a amplificar esta respuesta inflamatoria. Como ven, todas estas están involucradas a la inflamación. Los elementos estructurales de la vía aérea, también vamos a ver acá, lo que son el epitelio bronquial. El daño en el epitelio de la vía aérea es una característica del asma y también se va a ver una pérdida de las células ciliadas y de las células secretoras. Esto también interviene activamente en el proceso inflamatorio y va a liberar mediadores proinflamatorios en relación con diferentes estímulos, como vamos a ver en los factores de riesgo. El músculo liso bronquial va a contribuir a la obstrucción precisamente de este flujo aéreo por su hipertrofia y va a haber una contracción aumentada e incluso va a haber una liberación de mediadores inflamatorios. Los fibroblastos y los miofibroblastos van a ser estimulados por mediadores inflamatorios y factores de crecimiento. Estos van a contribuir en la producción anómala de tejido fibroso y de esta manera va a generar un remodelamiento en la vía aérea, como hemos visto incluso en la primera imagen de la primera diapositiva. Y por último, las terminaciones nerviosas colinérgicas. Como sabemos, mediante la acetilcolina, van a provocar broncoconstricción, además de secreción de moco. Y va a ocasionar síntomas como el tos o la opresión precordial. Por último, el último grupo relacionado al asma va a ser las moléculas involucradas. Acá vamos a ver a las quimiosinas. Estas van a actuar reclutando las células inflamatorias en la vía aérea. Los leucotrienos, que son potentes vasoconstrictores y van a ser liberadas por los mastocitos y eosinófilos. Las citocinas. Acá hay citocinas importantes que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Estas son producidas por los linfocitos y macrófagos y van a controlar el proceso inflamatorio en el asma y además van a determinar precisamente la gravedad de esta misma. La inmunoglobulina E es responsable de los fenómenos alérgicos. Estos se van a unir a receptores de alta afinidad presentes en los mastocitos, en los eosinófilos y en las células dendríticas. Y en presencia de un alérgeno específico, esta unión va a desencadenar la liberación de mediadores en estas células. Entonces, ya tenemos nuestros tres grupos bien definidos y vamos a hablar entonces cómo es que todos estos interactúan. Entonces, primero, tenemos acá nuestro alérgeno, ¿verdad? Este alérgeno, mediante la célula dendrítica que vemos acá, esta célula dendrítica va a presentar al alérgeno y va a estar, se va a dirigir hacia el ganglio linfático y acá presenta al linfocito T.
Una vez en el ganglio, con un predominio de los linfocitos TH2, como podemos ver en la imagen, con las células TH2, van a producir anticuerpos, en específico las inmunoglobulinas C, por medio de los linfocitos B, como les indiqué. Y entonces, esta inmunoglobulina E, como les dije, es específico para los mastocitos. ¿Y qué hacen estos mastocitos? Degranulan sustancias preformadas, como la histamina. Esta histamina, ¿qué es lo que hace? Va a ser una hipersecreción bronquial y una broncoconstricción. Pero esto no queda acá, porque si solo degranulara histamina, con un simple antihistamínico se controlaría el asma, lo cual es falso, ¿verdad? ¿Qué sigue? Vamos a terminar formando leucotrienos. Estos leucotrienos hacen que migren eosinófilos y perpetúen de esta manera el proceso inflamatorio. Y entonces, cabe recordar o cabe recalcar en este punto que estos leucotrienos también son desencadenados por el aire frío, por el ejercicio, por el alérgeno, por la aspirina en aquellos pacientes que son alérgicos a los AINES. Y esta es la vía aguda, pero ¿qué pasa si esta vía se cronifica? ¿Qué empieza a producir los linfocitos TH2? Van a producir interleucinas 5. Esta interleucina 5 también va a proliferar eosinófilos y de esta manera ya estamos haciendo una cronicidad de la enfermedad. La interleucina 5 interviene de esta manera en mantener una cronicidad de la enfermedad. Entonces, como vemos acá, hay diferentes puntos para tratar en la parte final, ¿no? Podemos atacar a los linfocitos T, dicho sea de paso, es la piedra angular para el tratamiento del asma. ¿Y cómo tratamos o cómo nos dirigimos hacia los linfocitos T? Mediante los corticoides. Podemos tratar o podemos dirigirnos a las inmunoglobulinas C con el omalizumab, podemos dirigirnos a la interleucina 5 mediante mepolizumab, y así, vamos a verlo más adelante. Entonces, esta fisiopatología se resume entonces en 4 puntos. Esta disminución, esta obstrucción de la vía aérea es el evento final común que va a explicar los síntomas y las alteraciones funcionales. Entonces, estos factores van a contribuir a la aparición, primero, de una contracción del músculo liso bronquial. Segundo, de un edema de la vía aérea, que es consecuencia de una inflamación bronquial. Tercero, un engrosamiento de la vía aérea, y esto a consecuencia de los fenómenos de reparación definidos como una remodelación de esta, y una hipersecreción de moco como consecuencia de la hiperplasia de las células caliciformes y de las glándulas submucosas. Y como vemos acá, entonces tenemos 2 puntos. Acá tenemos un punto donde hay una constricción del músculo liso bronquial y acá tenemos 3 puntos donde hay inflamación. Entonces, nuestro objetivo como tratamiento, ¿cuál es? Primero, acá es mediante los broncodilatadores. Es por eso que usamos los beta-agonistas, ¿verdad? Los beta-agonistas de acción corta en primer momento. Pero lo más importante en el tratamiento del asma son los antiinflamatorios. ¿Por qué? De esta manera vamos a actuar a través de la hipersecreción de moco, vamos a intervenir en la hipersecreción de moco, en el edema de la vía aérea y vamos a evitar un engrosamiento de la vía aérea mediante los corticoides. Entonces tenemos un escenario de broncoconstricción que lo regulamos mediante la broncodilatación y tenemos 3 episodios o 3 escenarios de inflamación que lo vamos a tratar con antiinflamatorios, principalmente los corticoides. Bien, ahora hablemos un poco sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo, vamos a agruparlos también. Lo vamos a agrupar entre los factores del huésped y los factores ambientales. Entonces, tenemos dentro de los factores del huésped los genéticos. Múltiples genes están implicados en el desarrollo del asma y se pueden agregar incluso en distintas categorías. Llámese genes implicados en la producción de inmunoglobulina E, la presencia de atopia, la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, los genes implicados en la hiperreactividad bronquial,
o que están implicados en la codificación de citocinas inflamatorias o los que están implicados en el balance o desbalance entre las citocinas Th1 y Th2, como explicamos al inicio. Algunos de ellos están íntimamente relacionados. Entonces, el segundo punto o el segundo factor dentro de los factores del huésped vendría a ser la obesidad. El asma es más frecuente y además es más difícil de controlar en aquellos pacientes obesos, llámese con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y se han propuesto alteraciones en la mecánica pulmonar debido a la obesidad y podrían alterar la función de la vía aérea por una producción de diferentes citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa, por medio de los adipocitos. Ahora, los factores ambientales, como los alérgenos. Este punto también es importante porque los alérgenos, dentro de este apartado, vamos a distinguir dos tipos, unos alérgenos inhalados del interior y del exterior. Entre los alérgenos del interior vamos a encontrar a los ácaros domésticos, que dicho sea de paso, son los más potentes exacerbantes, ¿no? Los ácaros domésticos, las cucarachas, los animales y los hongos también están dentro de estos alérgenos del interior. Y los más importantes alérgenos del exterior son los pólenes. Por otro lado, también tenemos a las infecciones, llámese el virus sincitial respiratorio o el rinovirus. También está involucrado el virus para influenza y estos se van a asociar con la aparición precisamente de su clínica, ¿no? La aparición de sibilancias que en muchos casos persisten en la edad adulta. Ahora, también vamos a presentar el tabaco. Esto no es enfermedad de transmisión sexual, por si acaso. Es el tabaco en el medio ambiente. El hábito de fumar se asocia con un empeoramiento de la función pulmonar en los asmáticos fumadores. Va a haber una mala respuesta a los corticoides inhalados y los sistémicos. Entonces es importante, también es un factor de riesgo importante el tabaco. También la contaminación ambiental, como podemos ver acá. La contaminación ambiental, aunque no está clara, se ha documentado una peor función pulmonar en los asmáticos que viven en zonas contaminadas y se han visto brotes de crisis de asma en relación con picos de contaminación. Entonces, sí podemos considerar que está dentro de los factores de riesgo del asma. Y también podemos observar materiales particulados, compuestos orgánicos volátiles, ozono, entre otros. Entonces, ya hemos indicado cuáles son los más importantes factores de riesgo que están involucrados en el asma. Ahora, ¿cuál es la clínica? O como a algunos les gusta, una triada clásica que presenta los pacientes asmáticos. Es la presencia de disnea, es la presencia de sibilantes y la presencia de tos nocturna. Y aunque a veces también podemos apreciar episodios de opresión torácica, cabe recordar que las sibilancias son frecuentes, pero no es raro encontrar a pacientes cuya única manifestación sea una tos y esta sea escasamente productiva. A este tipo de escenario se le conoce como equivalente asmático. Además, como les dije también, aquellos pacientes que son alérgicos a los AINES, en específico acá un asma inducida por el ácido acetil salicílico, por la aspirina, y como les hago recordar también, como hablamos, que esto desencadena la vía de las lipoxigenasas y estas a su vez van a provocar la liberación de leucotrienos y como dijimos, ¿no? Estas están involucradas en la cronicidad o la perpetuación del proceso inflamatorio. Entonces, aquellos pacientes con alergia a los AINES también se ha reportado que más de un 10% de los adultos con un asma que experimentaron asma con relación a la toma de antiinflamatorios no esteroideos. Y precisamente estos se conocen como asma inducida por aspirina y se asocia con frecuencia a una poliposis nasal.
Ahora, la parte quizás que ya le hemos hablado al inicio, que es parte de su definición, es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a nuestro paciente con asma? Primero, se va a basar en la clínica, obviamente, ¿no? El paciente ya sospechamos que tiene asma, ya presenta disnea, ya presenta presión torácica, de repente presentamos sibilancias, y ya tenemos una sospecha. Esto, junto a la demostración de una obstrucción reversible del flujo aéreo, o una hiperreactividad bronquial, o una variabilidad de la función pulmonar, nos hace el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Entonces, primero, un patrón obstructivo. ¿Qué es un patrón obstructivo? Primero, como dijimos, la función pulmonar al momento del diagnóstico es importante. ¿Por qué? Nos va a establecer tanto la gravedad como también nos va a servir para monitorizar la respuesta a nuestro tratamiento. Entonces, ¿cómo catalogamos a nuestro paciente con un patrón obstructivo o un patrón restrictivo, como lo vamos a ver en la noche? Mediante la espirometría. Entonces, la espirometría en el asma es una prueba de elección. ¿Por qué? Los valores en una espirometría, a ver, aquí está. Está relacionado al índice de Tifenot. El índice de Tifenot es la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre el volumen, la capacidad de volumen forzada, capacidad vital forzada, perdón. Y esto tiene dos opciones, o es obstructivo o es restrictivo. Entonces, ¿cuándo decimos que es un patrón obstructivo? Cuando vemos en el índice de Tifenot que esta relación es menor a 0.7. Cuando esta relación es menor a 0.7, indicamos que el paciente toma aire, pero le es difícil botar el aire. Entonces tenemos un patrón obstructivo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un índice de Tifenot mayor a 0.7 o en algunas literaturas mayor a 0.8? O es restrictivo o es normal. Y eso también creo que lo van a ver en la noche para poder diferenciarlo. Entonces, nos abocamos al patrón obstructivo. Como dijimos, el patrón obstructivo se define como un coeficiente de índice de Tifenot menor a 0.7. Punto. Ya tenemos a nuestro patrón obstructivo definido. Entonces, ¿qué es el siguiente paso para diagnosticar a nuestro paciente? Una espirometría con un patrón obstructivo nos va a obligar siempre a la realización nos va a obligar siempre a la realización de una prueba broncodilatadora. Esto es la realización de una nueva espirometría, pero antes se le va a realizar una inhalación con un broncodilatador. Y habitualmente es un beta agonista de acción corta, como salbutamol, entre otros, ¿no? Otros SABAs. Y esto se va a considerar positivo o una reacción positiva cuando vamos a observar un aumento del volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor o igual al 12%, o en su defecto mayor o igual a 200 mililitros en el valor absoluto, o valor basal, perdón. Su negatividad de este procedimiento, de este broncodilatación, no descarta el diagnóstico, ojo, pero su positividad nos confirma el diagnóstico. Entonces, una respuesta broncodilatadora positiva nos da el diagnóstico de asma. Primer punto. Pero nuestros pacientes a veces no van a venir con el patrón obstructivo. Entonces, va a haber una variabilidad o fluctuación excesiva de la función pulmonar a lo largo del tiempo. Entonces, va a resultar esencial para el diagnóstico y también para el control del asma la medición seriada del pico de flujo expiratorio, como está acá. Entonces, esto también nos ayuda a diagnosticar a los pacientes que, si bien no vienen con un patrón obstructivo, pueden venir con un patrón de referencia mayor a 0.7 que les indiqué que o es normal o es restrictivo. Entonces, podemos sospechar que es normal, pero nosotros, al hacerle una variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo y este sea mayor o igual al 20%, también nos diagnostica nuestra patología,
que es el asma. Y también tenemos la hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir la hiperreactividad bronquial? Vamos a diagnosticar al paciente mediante a lo que llamamos test de provocación o prueba de broncoconstricción. Este test de provocación bronquial puede ser con histamina, puede ser con metacolina o puede ser con el ejercicio, como dijimos, que también sirve. Esta prueba de broncoconstricción es muy sensible, pero es poco específica, porque hay sujetos con atopia o sinusitis sin asma y pueden presentar una hiperreactividad bronquial. E incluso hay algunos pacientes o sujetos sanos, por lo que es más útil para excluir el diagnóstico si el resultado del test es negativo. Entonces, de esta manera nos abocamos a 3 puntos. Alguien que viene con su patrón obstructivo y le hacemos una respuesta broncodilatadora positiva, nos diagnostica asma. Una variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo mayor o igual al 20% también nos diagnostica asma, y una prueba de broncoconstricción también positiva nos diagnostica asma. Entonces ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente. Además, antes tenemos otras exploraciones como la gasometría arterial. En el asma crónico, en el paciente asmático crónico y estable además, es típicamente normal. Pero durante una agudización puede haber una hipercapnia. ¿Esto por qué? Porque hay una hiperventilación y hay una hipoxemia, una hipocapnia y una hipoxemia. Recuerden también el tema de nefrología, de equilibrio ácido-base. Nosotros, el paciente normalmente va a estar en hiperventilación. ¿Por qué? Porque tiene una hipoxemia, ¿no? El paciente está hipoxémico, entonces va a hiperventilar. Pero al momento de hiperventilar, también va a ser una hipocapnia. Va a haber una disminución en la concentración de CO2. Entonces hay una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa si el paciente, con el tiempo, o hay una exacerbación, hay una crisis asmática grave? ¿Qué pasa? Los músculos accesorios que han estado en constante funcionamiento para que haya un adecuado aporte de oxígeno, se cansan. Entonces, ya no va a haber una hiperventilación. Entonces, si no hay una hiperventilación, el CO2 empieza a aumentar. Y ojo, el aumento de CO2 en un paciente asmático es marcador clave porque puede entrar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, se le tiene que entrar con terapia de rescate. Entonces, recuerden, el CO2 normalmente en un paciente asmático crónico estable es normal. Nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar cuando haya un episodio de crisis en un paciente asmático y veamos en su AGA un episodio de hipercapnia. Entonces, algo está sucediendo en el paciente y es muy importante observar aquel detalle, por lo menos en la gasometría arterial. ¿Por qué? Porque ya tenemos una acidosis, ¿no? Ya no tenemos una alcalosis respiratoria. Va a haber una acidosis por una fatiga de los músculos respiratorios. Y también va a haber tests alérgicos, ¿no? Distintos tests alérgicos. Bien. Y ahora, ya tenemos el diagnóstico. Ahora nos toca clasificar al paciente. ¿Y cómo clasificamos al paciente? De todo este cuadro solo quiero que se fijen en cosas puntuales. Primero, ¿cuál es la clasificación de nuestro paciente? Lo vamos a clasificar en 2 grupos. O son intermitentes o son persistentes. Y dentro de un asma persistente vamos a encontrar asmas persistentes leves, asmas persistentes moderadas y asmas persistentes graves o severas. Entonces, ¿cómo diferenciamos o de cuáles son las características clínicas que más nos debe llamar la atención al momento de recordar esta tabla? ¿Por qué es importante? Primero, los síntomas nocturnos. Los síntomas nocturnos nos ayudan a diferenciar cuando un paciente es intermitente o cuando un paciente es persistente. Entonces, si un paciente no presenta más de 2 episodios a la semana, al mes, estamos hablando de un asma intermitente.
Si por el contrario el paciente presenta 3 o 4 episodios de síntomas nocturnos al mes, ya estamos pensando en un asma persistente leve. Si presenta más de una vez por semana, ya estamos pensando en un asma persistente moderado. Y si presenta síntomas nocturnos frecuentes 7 veces a la semana, ya es un asma persistente severo. El siguiente punto que debemos de fijarnos es los síntomas diurnos. Estos síntomas diurnos también nos van a ayudar a poder diferenciar o clasificar a nuestro paciente. Si el paciente presenta menos de 2 episodios por día, por semana, estamos hablando de un asmático intermitente. Si nosotros o si el paciente presenta más de 2 episodios de síntomas, 2 episodios de síntomas diurnos a la semana, ya estamos hablando de un asma persistente leve. Y si presenta síntomas diarios, pero no todo el día, ojo, presenta síntomas diarios, pero no todo el día, estamos hablando de un asma persistente moderado. Y ya si presenta síntomas continuos a lo largo del día, ya estamos hablando de un asma persistente severo. Bien, ya hablamos de los síntomas nocturnos, de los síntomas diurnos, y también nos interesa la actividad, ¿no? La limitación a la actividad que tiene el paciente, porque es por eso también que va a venir el paciente. Si no tiene ninguna limitación a las actividades normales, se dice que es un asmático intermitente. Si es que tiene algo de limitación o una mínima limitación, ya estamos hablando de un asma persistente moderado. Si tenemos bastante o alguna limitación, y también se le conoce como alguna limitación laboral, ya se le conoce como asma persistente moderado. Y si ya presenta mucha o extrema limitación, incluso en reposo, ya hablamos de un asma persistente severo o grave. Y el siguiente punto es la función pulmonar. La función pulmonar vamos a apreciar tanto en el asma intermitente como en el persistente leve, tienen un volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor al 80%. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa en el asma persistente moderado? Ya tiene o es menor al 80%, pero mayor o igual al 60%. Y un asma persistente severo es menor al 60%. Entonces, tenemos por lo menos 4 puntos clave que debemos recordar: los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, la limitación a la actividad normal y la función pulmonar mediante el volumen aspiratorio forzado, ¿no? Entonces, nos pueden venir pacientes con estas características, o para los exámenes nos pueden venir palabras claves, ¿no? Como quizás menos de 2 episodios por mes, ¿de quién estamos hablando? O presenta 3 o 4 episodios por mes, ¿de quién estamos hablando? O si presenta síntomas diurnos diarios, ¿de quién estamos hablando? Entonces es importante que siempre tengan presente este cuadro del asma y lo tengan pegado incluso en su cuarto y lo estudien, duerman con él. Bien, ahora, como último punto, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. Y el tratamiento lo vamos a dividir en 2 grupos: en los fármacos de rescate o aliviadores, o los fármacos controladores de la enfermedad. Pero antes de los fármacos hay también medidas preventivas. Las medidas preventivas básicamente es identificar y evitar los alérgenos, si es que los hay, alérgenos específicos, irritantes inespecíficos, fármacos nocivos, ¿no? Pero acá nos vamos a enfocar más en el tratamiento farmacológico. Bien, los fármacos de rescate o aliviadores se van a utilizar a demanda. Ojo, se utilizan a demanda para tratar o prevenir una broncoconstricción. Y esto para que haya un control de forma rápida. ¿Y qué fármaco utilizamos? Los SABA, los beta-adrenérgicos selectivos de acción corta. Estos son los fármacos de rescate,
no hay otros. Aunque vamos a ver una actualización del anterior año del GINA que nos sugiere añadir algo más acá. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y los fármacos controladores de la enfermedad. Los fármacos controladores de la enfermedad, acá vamos a tener distintos, pero estos deben usarse de forma regular. Se debe usar durante periodos prolongados, ojo, periodos prolongados. Entonces no debemos o no podemos administrar lavas una sola vez, por ejemplo, no, o solo lava, por ejemplo, no. Esto sirve para mantener, los fármacos controladores precisamente sirven para mantener controlado al asma. Recuerden que por definición el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, entonces necesitamos de un tratamiento crónico para poder mantener o poder regular al paciente asmático. ¿Y qué fármacos incluyen en el tratamiento del asma? Los corticoides. En este apartado, los corticoides, como dije, es la piedra angular del tratamiento. ¿Por qué? Porque van a actuar a nivel de los linfocitos. Estos son antiinflamatorios. Y va a haber, de acuerdo a la situación del paciente, lo vamos a administrar de forma inhalatoria, lo vamos a administrar de forma oral o de forma endovenosa. ¿Y de qué depende? Por ejemplo, la vía inhalatoria es un gran avance en el tratamiento del asma estable, ya que va a permitir el control de la enfermedad sin que haya supresión adrenal ni efectos sistémicos a dosis habituales. Es por eso que los corticoides inhalatorios son los que más se usan. ¿Por qué? Porque no hay esos efectos colaterales, ¿no? No hay esa supresión adrenal. Además, los fármacos que más se usan son, la budesonida, también se usa clometasona, también se usa la fluticasona. Esos son los que se usan en la vía inhalatoria. En la vía oral, los que usamos son la prednisona, usamos prednisolona, metilprednisolona. ¿Y estos en qué momento se utilizan? Se van a utilizar en agudizaciones, en exacerbaciones moderadas a graves. Ojo, moderadas a graves. Y la vía endovenosa, donde se usa hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona, estas están indicadas en exacerbaciones graves. Bien. Y como dijimos, ¿no? La dosis o la vía de administración inhalatoria evita los efectos que no queremos, ¿no? Como la supresión adrenal, pero los efectos que puede tener los corticoides inhalados, los efectos más comunes vienen a ser primero la disfonía, hasta en un 40%, tos, irritación de la garganta y candidiasis orofaringia. Entonces tenemos 4 efectos locales que puede producir el uso de corticoides inhalatorios. Disfonía, tos, irritación de la garganta y candidiasis orofaringia. Entonces, bien, esos son los corticoides. Ahora, las cromonas van a actuar en la estabilización de las células cebadas. Esta acción va a influir en la inflamación y también en la interacción de los nervios sensoriales. Las teofilinas, que son fármacos broncodilatadores con una modesta acción antiinflamatoria. Actualmente la teofilina, si bien se usa en cuadros específicos, se usa raramente porque sus propiedades antiinflamatorias son muy modestos en el mejor de los casos y los efectos secundarios son comunes, entonces no se usan habitualmente las teofilinas. Por otro lado, los LABA, que son los beta adrenérgicos o beta agonistas de acción larga, estos son los LABA y estos son los ABA, recuerden. Los LABA, que nunca se debe emplear en monoterapia, porque esto empeora incluso el cuadro. Entonces, siempre se da en combinación. Los LABA se dan en combinación con los corticoides. Y vamos a ver también ahorita las escalas, los escalones en el tratamiento. También vamos a apreciar fármacos biológicos, terapia biológica, como les dije, ¿no? En el momento de la fisiopatología. Una vez cuando
se explica la fisiopatología es también para entender dónde podemos actuar al tratar al paciente. Entonces, cuando hablemos de fármacos biológicos, recordemos, hablamos del omalizumab, que va a intervenir o va a actuar a nivel de la inmunoglobulina E. También tenemos al mepolizumab, que va a actuar a nivel de la interleucina 5. Entonces, tenemos distintos puntos o targets en la terapia biológica. Y además tenemos a los antagonistas de los leucotrienos. Llámese el que se usa en los pacientes asmáticos, el montelukast. El montelukast que actúa precisamente a nivel de los leucotrienos y que también está involucrado, como bien hemos explicado, en la fisiopatología del asma. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del asma crónico? Básicamente, precisamente es estabilizar al paciente con la menor medicación posible. ¿Y cuándo consideramos que la enfermedad está bien controlada? Primero, vamos a definir o vamos a indicar que el paciente está correctamente controlado o la enfermedad está controlada cuando hay una escasa sintomatología, incluida la sintomatología nocturna, sintomatología diurna, cuando hay pocas exacerbaciones, cuando hay poca necesidad de beta-agonistas de acción corta, cuando no hay limitación en la realización de esfuerzo físico y cuando el valor absoluto del pico expiratorio es normal o casi normal. Entonces, vamos a tener pacientes que están bien controlados, que están parcialmente controlados o que están mal controlados. Entonces, ya hemos indicado qué pacientes son aquellos que son bien controlados. Entonces, este es el escalón o los escalones terapéuticos, según JAMA, que es la guía española de manejo del asma. ¿Y qué es lo nuevo? Que seguramente ustedes han visto bastante este cuadro al momento de estudiar, pero lo nuevo, lo novedoso en esta edición es que recuerden que los SABA, los beta-agonistas de acción corta, son aquellos fármacos involucrados en la terapia de rescate. Pero ¿qué dice esta nueva guía? Que además del SABA, también se le puede dar glucocorticoides inhalados. Miren, ya se le puede administrar glucocorticoides inhalados. Sin embargo, aún se mantiene la consideración o administrar SABA. Se le puede administrar SABA o glucocorticoides. También se ha visto que no hay, el SABA también es un buen fármaco y por eso es que aún no lo han quitado cuando se trata de regular episodios agudos. Es por eso que a demanda vamos a ver SABA y la novedad es que hay glucocorticoides inhalados desde la primera escala. Entonces, partamos por las escalas, ¿no? En un asma intermitente, recordemos, en un asma intermitente, lo que usamos normalmente es el escalón 1, que es SABA, beta-agonistas de acción corta. Y también, según la guía, glucocorticoides inhalados. ¿Qué usamos en el escalón 2? En el escalón 2 ya usamos glucocorticoides de elección. Ojo, ya no es a demanda. Acá es de elección, glucocorticoides inhalados a dosis baja. Y también ya estamos observando que podemos usar antileucotrienos. Claro, antileucotrienos. Estos antileucotrienos, como dije, el montelukast. ¿Cuál es la función de darle montelukast en un paciente, por ejemplo, con asma persistente leve, que es en el escalón 2? El montelukast se usa cuando hay historia de atopia en el paciente, llámese alergias alimentarias, rinitis alérgicas, entre otras. Entonces, se le va a administrar de 15 a 30 días. ¿Y cuál es la función? Disminuir las dosis de los glucocorticoides. Entonces, se le da antileucotrienos precisamente para reducir las dosis que se le administra a los glucocorticoides inhalados. Y es precisamente eso, ¿no? Se le debe tratar de estabilizar al paciente con la menor medicación posible. Entonces, para eso sirven los antileucotrienos. En el escalón 3 ya tenemos, además de los glucocorticoides, tenemos a los
LABA. Entonces hay glucocorticoides a dosis bajas más beta-agonistas de acción larga. Para que no se confundan, ¿no? Los ABA son a demanda y acá los LABA ya empiezan a entrar en acción en el escalón 3 ya, pero de elección, no a demanda. En el escalón 4 ya vemos glucocorticoides inhalatorios a dosis medias, más también beta-agonistas de acción larga, y en el escalón 5 observamos glucocorticoides a dosis altas, más LABA. Entonces, en este punto, ya tenemos o ya podemos también administrarle al paciente otros controladores, como teofilina también se le puede administrar, o también se le puede administrar, recuerden que también está involucrada en la fisiopatología la acetilcolina. Entonces, anticolinérgicos también pueden usarse, aunque los anticolinérgicos, perdón, claro, antimuscarínicos, son los que más se usan, pero en el EPOC. Acá no se usa demasiado, pero también se puede usar como el bromuro de hipertropio. Acá en el escalón 5 podemos usar. ¿Por qué? Si es que nuestro paciente no responde ya a glucocorticoides inhalatorias de dosis altas, a beta-agonistas de acción larga, a tiotropio, a teofilina, antileucotrienos, ya se le denomina que es un paciente asmático refractario. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Subir un escalón más, el escalón 6. Y este escalón 6 ya está referido a la terapia biológica que hemos indicado, ¿no? Como el omalizumab, el mepolizumab, que es para la inmunoglobulina E, y la interleucina 5 respectivamente. Y acá también tenemos otros, el dupilumab, el resilizumab, y entre otros, ¿no? Estos ya son targets de la terapia biológica. Entonces, ya básicamente es la escala de cómo se debe subir, cómo se debe bajar. Recuerden que el control es constante en los pacientes para poder reevaluar y poder reescalar para una mejor dosis, para un mejor tratamiento. Recuerden siempre que se le debe de indicar la menor medicación posible en estos pacientes. Además, como dijimos, esta es la terapia medicamentosa, pero también se le debe dar educación, control ambiental, tratamientos de atopia como de la rinitis u otras comorbilidades, y también considerar inmunoterapia con alérgenos. Y creo que eso es todo, chicos. Ha sido por lo menos las partes más importantes del asma, tanto desde el enfoque de su diagnóstico hasta su tratamiento. Bien, genial, Aaron, por tu exposición, muy buena. ¿Te parece si esperamos unos 2 minutos en cuanto a los participantes tengan alguna pregunta, lo realicen por el chat y te las voy pasando? ¿Te parece? Claro. Bien. A ver, chicos, si es que tienen alguna duda, algo que quieran preguntar al ponente, lo pueden realizar mediante chat y se va a ir respondiendo. Tienen 2 minutos, por favor, chicos.
Bien, tenemos una pregunta. Nos dice, una consulta, ¿por cuánto tiempo máximo puede darse el tratamiento con corticoides orales? Los orales. Recuerden que los orales solo son para terapias de exacerbaciones. O sea, no he puesto, bueno, parte de mi exposición, no he involucrado las exacerbaciones, pero recuerden que las exacerbaciones pueden ser leves, pueden ser moderadas y pueden ser severas. Estas, dependiendo obviamente de su clínica, de su BEF-SUF1, de su trabajo respiratorio, de cómo habla el paciente y de su presencia o no de taquicardia y taquipnea, y también del CO2, como les indiqué, se le va a dar un manejo, ya sea leve con salbutamol o ya sea en cuadros moderados o severos con bromuro de ipratropio, beta-agonistas, corticoides orales y en su defecto, si es que no responden, corticoides endovenosos. Entonces, el corticoide oral es para cuadros donde se tiene que sacar al paciente de esas exacerbaciones. ¿Está bien? No es, por ejemplo, en los corticoides inhalatorios, donde mínimo se le da 8 semanas. Entonces, a estos sí se les da por 8 semanas precisamente porque evitamos los efectos colaterales o los efectos que no queremos precisamente de un uso prolongado de corticoides orales como la supresión adrenal. Entonces, los corticoides orales no se suelen dar por bastante tiempo, o sea, solo es para sacar el cuadro de exacerbación aguda del paciente. Los corticoides inhalados, por otro lado, son, primero, las características que deben tener en cuenta en un corticoide inhalado es que mínimo se le da por 8 semanas para hacer su terapia. Recuerden que es crónica. Segundo, se le da cada 12 horas, por lo general. No es condicional, no es como los beta-agonistas de acción corta. Los beta-agonistas de acción corta son aquellos cuando te da un episodio agudo, una exacerbación aguda y necesitas, y no tienes, y se te obstruye y tomas. Para eso es el SABA, para cuadros agudos, ¿ya? No es condicional y obviamente no se le da por días, ¿ya? Eso es en cuanto a los corticoides inhalados y también la diferencia con los corticoides orales. Bien, teníamos una pregunta más aquí, la primera, que nos dice, ¿en cuánto tiempo podemos observar que el paciente hace hipercapnia? A ver, ya los pacientes con hipercapnia, por ejemplo, estos pacientes, por lo general, ya están hospitalizados, primero. Segundo, a ver, lamentablemente no tengo un lápiz, así que les voy a tratar de hablar. Las exacerbaciones, para hablar un poquito de esto, las exacerbaciones asmáticas se van a dividir o se van a clasificar en 3 grupos: leves, moderadas y severas. Cuando decimos que una exacerbación aguda es severa, primero, cuando el paciente, dentro de todas las características, en específico por la pregunta, el CO2 es mayor a 45. Y ojo, esto puede presentarse de un momento a otro. Es por eso que es importante cuando un paciente, ya vemos, por ejemplo, que, ya no habla, ya se queda callado, ya solo habla palabras, ya no habla frases, ya presenta taquicardia, ya presenta taquipnia, ya nosotros debemos preocuparnos y tomar un agua y ahí poder valorar si es que hay o no una hipercapnia, un aumento del CO2. Recuerden que el aumento del CO2, que un paciente normalmente está en alcalosis respiratoria. Eso quiere decir que tiene un nivel de CO2 bajo. Si es que nuestros músculos o si es que al paciente en un cuadro de exacerbación grave o severa por consecuencia de un debilitamiento de los músculos respiratorios accesorios, va a ocasionar una acidosis respiratoria y por ende un aumento del CO2. Y esto puede generar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, no hay un momento claro de cuándo empieza a elevarse, pero sí sabemos en qué momento, cuando ya hemos clasificado al paciente si es leve, moderado o severo, ya debemos de estar alertas a cualquier episodio o cualquier momento que se pueda presentar un aumento del CO2.
pero es precisamente es en aquellos pacientes que tienen una exacerbación aguda severa. Bien, la misma chica que realizó la pregunta, para continuar, nos dice, ¿qué criterios se debe tener en cuenta para ir desescalando? Bien, a ver, primero, el YEMA indica que la terapia normalmente se debe de comenzar allá por el escalón 2 o el escalón 3. Primero, ¿no? Lo normal es empezar por esos escalones. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una terapia crónica. Ahora, estos van a subir o van a bajar en función del control. Recuerden que el control precisamente para reescalar a un paciente asmático es mediante la clasificación del paciente asmático. Es esta. Al paciente siempre se le va a estar en constante reevaluación de acuerdo por ejemplo, a sus exámenes espirométricos, se le va de acuerdo a sus síntomas, ya se va a ver de acuerdo o si es que ya tiene una mejoría o no. Incluso acá ya vemos las recomendaciones en el tratamiento. Nosotros podemos reescalar, incluso precisamente acá, de 2 a 6 semanas se evalúa o se hace una reevaluación del control del asma y se va a ajustar las dosis de los, ya puede ser corticoides, o si se le estaba dando o no leucotrienos, o si se les estaba dando lavas o no, ya se reevalúa. Entonces, cada 2 a 6 semanas se reevalúa al paciente si es que ve se ve una mejora o si ve que el cuadro está empeorando en caso del paciente, ¿no? Espero que en algo ya he podido responder a tu pregunta. Otra pregunta que nos preguntan los cortes inalados por cuánto tiempo es y nos piden también si puede repetir el tratamiento. Espera, no te escuché bien, ¿me podrías repetir, por favor? Nos preguntan lo podría repetir. Repetir, creo que sí, te escuché repetir, ¿eso está bien? ¿Sí? Sí, a ver, no sé si me escucha bien. Sí. Ahora sí, ahora sí te escucho. ¿Qué me dijiste? No ya, disculpe, a ver, si los corticoides inhalados, ¿por cuánto tiempo es? Y también nos pedían si el tratamiento lo podría repetir. Ya, perfecto. Bien, entonces, de los corticoides, como un poco ya lo aclaramos, entonces, a modo de repaso, y un poco en todo caso, yendo con la clasificación del asma, vamos a apoyarnos en esto, ¿ya? Acá tenemos el cuadro. Yo he usado este cuadro precisamente porque es de la guía española, ¿no? O sea, hay cuadros que son de años pasados, que hay algunos cambios, ¿no? Pero la esencia del tratamiento, recuerden, es esta. Si es que el paciente es intermitente, yo no le voy a dar corticoides inhalatorios. Si el paciente ya es desde persistente, leve, moderado, severo, desde un paciente persistente, desde acá. Listo. Creo que me dijeron que no se veía. Ahí está. Ahora, si es que el paciente es intermitente, yo no le voy a dar corticoides inhalados. Ahora, si es que el paciente es persistente, desde ya un persistente leve, nosotros ya podemos iniciar con el manejo de corticoides inhalados. Esa es la diferencia que debemos tener claros. Primero, para empezar con los siguientes escalones. Ya tenemos claro cuándo no dar corticoides inhalados y cuándo sí dar corticoides inhalados. Entonces, ya que no damos corticoides inhalados, ojo, esto es aún con las recomendaciones antiguas, ¿no? Porque ahora recomiendan que sí se podría dar, pero
Esto es para diferenciar precisamente cuándo es intermitente y cuándo es persistente. ¿Qué se le da a un paciente intermitente? Se le da sus dosis de beta-agonistas de acción corta, sus SABA. Se recuerdan, o bueno, se escriben mejor así, ¿no? Los SABA, los beta-agonistas de acción corta. Ahora, a los persistentes, para que tengamos un mejor enfoque o un mejor panorama de lo que tenemos que darle, es corticoides inhalados y de acuerdo a si está mejorando o no, se le añade beta-agonistas de acción larga, llámese salmeterol, llámese formoterol, entre otros. Entonces se le da corticoides inhalados más un LABA desde los persistentes, llámese moderados, llámese severos. Entonces ya tenemos ese punto. Desde un punto, desde los intermitentes podemos administrar SABAs, beta-agonistas de acción corta. De los persistentes ya administramos corticoides inhalados y beta-agonistas de acción larga. Entonces, vamos a apreciar esa diferencia y la vamos a ver acá. Primero, entonces, vemos acá. El escalón 1, como dijimos, se le da beta-agonistas de acción corta. Estos son los pacientes intermitentes. Perfecto. También dice, según la actual guía, que se le podría dar glucocorticoides inhalados. Segundo punto, ya tenemos al escalón 2. Ya iniciamos acá glucocorticoides a dosis bajas de elección. ¿Por qué? Porque acá ya estamos en el cuadro de asma persistente leve. Ya podemos dar glucocorticoides a dosis baja. Siguiente, una vez que hemos visto que los glucocorticoides a dosis bajas y además incluso le hemos podido dar antileucotrienos como el montelukast, podemos escalar y darle LABA. Recuerden lo que les dije también, los LABA, como pueden apreciar acá, es una buena característica, los LABA nunca van a ir solos. Los LABA siempre van acompañados a los glucocorticoides inhalados. ¿Por qué? Porque los LABA por sí solas pueden empeorar el cuadro asmático. Entonces, el escalón 2 ya empezamos con glucocorticoides inhalados. Estos son cuadros persistentes. Acá en el escalón 4 y escalón 5 ya podemos apreciar pacientes con asma persistente, moderada y severa. Ya podemos apreciar LABAs. ¿Y cuál es la diferencia? Solo la dosis. Glucocorticoides a dosis bajas, a dosis medias y a dosis altas. ¿Cuál es la diferencia entre un escalón 5 y un escalón 6? Recuerden que en el escalón 5, aún así no estamos controlando, vamos a tener que aumentar o vamos a tener que añadir otros controladores, llámese teofilina, llámese antimuscarínicos, que eso lo van a hablar, así como yo estoy hablando de SABA, de LABA, ustedes van a hablar de antimuscarínicos en la noche, de EPOC. Entonces, si yo le he dado ipratropio, tiotropio y el paciente no salió, entonces ya estamos hablando de un paciente refractario. Entonces, ¿qué sigue? ¿No? Ya hayamos dado glucocorticoides a dosis altas, entonces ya tenemos que empezar a ver tratamiento del escalón anterior más una terapia biológica, como el omalizumab, como el mepolizumab, como el resilizumab, entre otros. Entonces, estas son la terapia de elección. Recuerden, glucocorticoides, bajas, medias y altas, también se puede estar asociándose a LABAs o terapia biológica con los target de inmunoglobulina C o interleucina 5, como hemos explicado en la fisiopatología. También ya, estos son terapias ya, por si falla todo, se le puede hacer termoplastia endobronquial. Y si persiste, se le puede dar, incluso, se puede considerar glucocorticoide por vía oral y triamcinolona intramuscular, pero ya eso es lo último de lo último, ¿no? Entonces ya tenemos, ya hemos repasado en todo caso, creo que no se estaba viendo bien, espero que de alguna manera se haya podido mejorar la explicación del tratamiento. Perfecto. Tenemos una última pregunta que nos realizan y nos dicen, por la espirometría, ¿desde cuándo decimos que es normal y cuándo desciende lo anormal? Recuerden, y creo que podríamos hacer acá, a ver.
una pantalla en blanco. Ya. Vamos a la espirometría. Lo que les he hablado precisamente del índice de tifeno es básicamente en qué consiste. En qué consiste, hacer estas relaciones, ¿no? Entre volumen y tiempo. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? A nuestro paciente le vamos a pedir que respire todo lo que pueda, ¿ya? Y nosotros ya tenemos acá, ¿no? Ya he respirado todo acá. Estaba respirando tranquilo. Recuerden fisiología, ¿no? Volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen residual, capacidad de reserva inspiratorio, expiratorio, vital, total, ya. Eso es fisiología. Entonces ya tenemos al tope y le pedimos al paciente que bote todo el aire. Que bote todo el aire. Y en el primer segundo, ha tenido que botar el 80%, disculpen la letra, ha tenido que botar el 80% del aire. Cuando el paciente bote el 80% del aire, decimos que es un patrón normal, que el paciente está bien, está cañón, no hay ninguna obstrucción. Pero ¿qué pasa si es que nosotros, qué pasa si es que el paciente respira, pero no bota todo? Bota hasta ahí nomás. Entonces, hay un aire que se queda atrapado, un atrapamiento aéreo. Entonces, este 80 ya no va a ser este volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ya no va a ser 80, va a ser menos, ¿verdad? Va a ser, hablando precisamente para el asma, menor a 7, menor a 0.7 o menor al 70%. Entonces acá ya estamos hablando de un patrón obstructivo. Entonces, cuando el volumen expiratorio forzado es menor al 70% o a 0.7, ya estamos hablando de un patrón obstructivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, al momento de reescalar precisamente, ahora voy a salir de acá, al momento de reescalar el tratamiento, recuerden acá lo he hablado, acá. También nos importa o nos fijamos en la función pulmonar. Y acá está. Es normal, en nuestro caso, precisamente en el asma, cuando estamos en un volumen expiratorio forzado mayor al 80%. Ahí decimos que estamos bien, ¿ya? Precisamente incluso está en la parte intermitente. Pero, ¿qué pasa si es que este volumen expiratorio forzado está disminuyendo? Ahí ya nos preocupa, ¿verdad? Entonces, es normal, o se dice que es normal, cuando es mayor o igual al 80%. Menor a estos valores, se dice que es un patrón obstructivo precisamente por el asma, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan complementar de alguna manera o para que puedan reforzar la idea, sería bueno que busquen en Google o busquen en sus libros de fisiología, en sus libros de neumo, el índice de tifeno y los exámenes auxiliares en neumología, y ahí van a poder relacionar todo y van a poder entender de una mejor manera estos valores, ¿no? Recuerden que solo estoy usando este valor de referencia para el asma, pero recuerden que hay muchos más valores, como les indiqué, ¿no? Volumen residual, capacidad, volumen de aire corriente, reserva inspiratoria, reserva expiratoria, capacidad vital total, capacidad pulmonar total. Hay un sinfín, ¿no? De valores. Este solo es un mordiscón para tu pregunta, nada más. Y eso sí, eso sería tu pregunta. Espero te haya respondido. Perfecto. Al parecer no hay más preguntas. Esas serían todas. Más bien, muchísimas gracias por tu ponencia. Ha estado muy buena. Gracias por responder todas las preguntas y esperamos contar contigo para próximas ponencias. No, más bien a ustedes, gracias a las sociedades que están organizando esta hermosa semana de la neumología. Muchas gracias por llamarme, por poder brindarles una pequeña charla y espero poder verlos a todos en algunas siguientes exposiciones.
Genial, muchas gracias, Aaron. Excelente ponencia. Perfecto. Muchas gracias. Me he quedado sin voz. Iré a tomar agüita. Bien, a ver chicos, nos vamos a quedarnos un ratito aquí para poder realizar el quiz. Les vamos a mandar en un momento lo que son los enlaces para que ustedes puedan unirse y los vamos a estar esperando, chicos. Si es que tuvieran alguna duda respecto a cómo rellenar el quiz o a dónde lo van a llegar a juntar, solamente nos escriben por el chat. Bien, me despido. Chao Jocelyn, chao Idi, chao Julio. Un gusto. Un gusto, Aaron. Gracias, gracias por tu ponencia. Está bien, nos vemos. Cuídense. Bien, chicos, recuerden que cuando se inicia el quiz van a tener 30 minutos para que puedan resolver todo. Vamos a dar inicio al quiz a las 4:15 en hora peruana. Faltan todavía 4 minutos, así que pueden unirse, chicos, y los vamos a estar esperando. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden en realizarlo mediante el chat por YouTube. Vamos a estar respondiendo sus dudas.